Muy buenos días. Bienvenidos al cuarto módulo de la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología. Este es un evento organizado por la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, PROCEMCO, la Asociación de Productores de Cemento de Perú, ASOCEM, y el Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, ICCG, con el apoyo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, FIB, y el Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto. Esta serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología, está conformada por 4 módulos. Ya hemos realizado 11 conferencias que corresponden a los 3 primeros módulos y hoy, en el módulo 4, tuberías y manejo de aguas, tendremos la segunda conferencia. Pipejacking, construir sin interferir. Tecnología para túneles y redes. Y para tratar este tema, hoy tendremos 2 invitados, los ingenieros Frederick Sega y Ana María Ríos de Besac Andina, Colombia. Si durante la conferencia ustedes tienen inquietudes o preguntas que quieran formular a nuestro conferencista, a nuestros conferencistas pueden enviarlas a través del chat de YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas QIA de Zoom. Al final tendremos un tiempo para que les den respuesta. Este cuarto módulo también otorga constancia de asistencia, pero tengan en cuenta que para ser elegible se requiere registro en las 3 conferencias. Si al terminar el módulo cumplen con el requisito de asistencia, les enviaremos un correo electrónico con las instrucciones para cancelar el valor de emisión que corresponde a $3 americanos pagaderos en su moneda local y así recibir a vuelta de correo la constancia. El link para registro de la conferencia de hoy lo estamos publicando en el chat en este momento, o pueden acceder directamente al formulario escaneando el QR de la imagen. Este módulo de conferencias cuenta con el auspicio de Cementos Pacasmayo, UNACEM, Unión Andina de Cementos, y Cementos Yura, Empresas de Perú, y SICA y Holcim, Empresas de Colombia. Estamos en la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología. Y a continuación tenemos la segunda conferencia del módulo, Pipejacking, construir sin interferir, tecnología para túneles y redes. El ingeniero Frederick Sega, director general, y la ingeniera Ana María Ríos, profesional técnico de EcoBooster de Besac Andina, nos acompañarán para esta conferencia. La microtunelación es una tecnología sin zanja que permite instalar tuberías y servicios subterráneos de una manera precisa, segura y con un mínimo impacto superficial. En esta charla vamos a explorar los aspectos técnicos y operativos que potencian su eficacia en proyectos urbanos complejos, así como sus beneficios ambientales en términos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, lo que convierte la microtunelación en una solución sostenible, ideal para infraestructuras urbanas. A continuación, voy a presentarles a nuestros invitados. Frederick Sega es ingeniero civil de la ESTP de París, Escuela Especial de Obras Públicas, Suelo e Industria por sus siglas en francés, por más de 25 años de experiencia en proyectos de saneamiento en Francia y varios países en el mundo, con técnicas con zanja como sin zanja, PhD, pipe bursting, CIPP, pipejacking, auger boring, extractor de acometidas domiciliarias, instalación de tubería con topo y obras civiles asociadas, reservorios, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, obras de contenciones. Actualmente es el director general de Besac Andina, Grupo Soletán Shpachi, Colombia. También vamos a darle la bienvenida a Ana María Ríos. Ana María es ingeniera y magíster en construcción de la Universidad Nacional de Colombia, con distinción meritoria por su tesis de maestría titulada Pipejacking como una alternativa de menor impacto ambiental frente a la zanja abierta, análisis comparativo de su huella de carbono. Ana María posee más de 4 años de experiencia en la estructuración técnica y económica de proyectos con tecnología sin zanja, pipejacking y auger boring, y se desempeña como booster en Besac Andina, promoviendo el enfoque ambiental como estrategia y valor agregado de la empresa. Ha sido expositora en estos temas en Colombia y Perú, así como de manera virtual en Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues entonces les damos la bienvenida a la ingeniera Ana María, al ingeniero Frederick, para que nos acompañen el día de hoy. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Y Listo. muy buenos días a todos. Buenos días, Freddy. ¿Cómo Y estás? muchas gracias por ese espacio. Entonces, como mencionó, vamos a hablar hoy día de la técnica de pipejacking, donde le vamos a presentar cuál es la microtunelación, cuáles son toda la parte técnica, digamos, cómo funciona la técnica. Después le vamos a presentar casos de éxito en Colombia y América Latina. Luego, un focus especial sobre un proyecto que ejecutamos en Guayaquil. Y al final veremos toda la parte medioambiental y todos los beneficios que genera la microtunelación. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la microtunelación? ¿Qué es? Entonces, es una técnica que existe más o menos desde 60 años y básicamente maneja todos los diámetros hasta el diámetro 4000, podemos decir que es microtúnel. A contrario, los túneles empiezan a partir del diámetro 2500 hasta adelante. ¿Cuál es la diferencia entre un microtúnel y un túnel? Es que el microtúnel vamos a empujar la tubería desde un pozo de lanzamiento y al contrario, un túnel, la máquina está autopropulsada y vamos a instalar la tubería o las dovelas atrás de la máquina. Aquí un poco lo que estoy diciendo, entonces en microtúnel digamos que la tubería se hinca desde un pozo, el operador está en superficie en una cabina de control, es decir, que no hay nadie dentro del túnel, eso es muy importante, al contrario del túnel donde toda la operación se genera desde la máquina dentro del túnel, ¿no? La técnica de excavación es básicamente una rueda, vamos a ver más adelante, una rueda de corte que va a romper el suelo y que va a mandar la tierra a la superficie. Y el túnel es más evacuación por método de vagones dentro del túnel. ¿Para qué se usa un microtúnel o un túnel? Tiene varios propósitos. Es para el agua saneamiento en primer lugar. También lo podemos usar para tubería de gas, energía o petróleo. También para realizar galerías técnicas diversas, para metro, por supuesto, y también para hacer emisarios submarinos, que es la técnica más adaptada para lanzar tubería para emisarios. Existen tuneladoras especiales, como pueden ver en las imágenes, podemos ahora hacer túneles de forma cuadrados, podemos hacer con doble rueda de corte para hacer una forma rectangular también. Tenemos- Entonces aquí pueden ver cómo funciona una máquina de forma cuadrada. Lo que podemos decir con eso es que es una tecnología que está en permanente evolución técnica, en innovación. Siempre mejoramos rendimientos y performance a nivel de maquinarias. A nivel de ruedas de corte, al final, en función del suelo, veremos más adelante un poco la importancia de los suelos. Entonces, podemos usar ruedas de corte diferentes. La primera es cuando tenemos presencia de roca, es una rueda más cerrada con, digamos, herramientas que permiten de desmoler la roca. Luego una rueda mixta que va a poder evoluar, digamos, en diferentes tipos de suelo, digamos, duros, pero también con materiales finos. Y una última rueda que es más abierta para suelos blandos, digamos, que no genera que no necesita, perdón, herramientas de corte, pero sino absorber más terreno. Aquí ven un poco las diferentes máquinas de microtunelación. A la izquierda ven el sistema de AVN, que consiste en enviar en la rueda de corte agua con bentonita para mezclar el terreno y liquefiar, digamos, el terreno y enviarlo por sistema de tubería a presión, mandarlo a la superficie que vamos a ver más adelante la instalación que tenemos.
A la derecha ven otro tipo de máquina que se llama sistema EPB, Earth Pressure Balance, que consiste en excavar la tierra con un tornillo sin fin y evacuar la tierra a través de vagones. Aquí pueden ver la instalación adentro del túnel. Cuando estamos en proceso de realización. Entonces, como pueden ver en tipo AVN, ven las tuberías. Hay una tubería de entrada donde enviamos el agua y la ventonita y tiene una tubería de regreso que manda los lodos a la superficie. Y bueno, pueden ver que es totalmente transitable. Tenemos ventilación, luminaria para poder controlar. Y a la derecha tienen el sistema EPB con los rieles que van a permitir el tránsito de los vagones con el material excavado. ¿Cuáles? Bueno, los tipos de microtoneladas. Tenemos un sistema de separación para el tipo AVN, como mencioné. Entonces, en la superficie vamos a tratar los lodos a través de tanques de decantación. Puede haber un desarenador y también una centrífuga para secar lodos en función de la necesidad. Y la ventolita permite el transporte del terreno. Confinar el frente de excavación es muy importante mantener la presión para que no haya, digamos, consecuencias alrededor del túnel y en superficie. Y también vamos a lubrificar, digamos, todo el túnel para que haya menos arrastramiento. Y la EPB, digamos que es como lo mencioné, un terreno que lo transportamos a través de vagones dentro del túnel. Aquí pueden ver la imagen un poco del proceso. Como les mencioné, en superficie vamos a tener la cabina de mando donde está el operador de la máquina. Y a la derecha pueden ver todo el sistema de tratamiento de lodos que necesitamos para tratar los lodos y poder evacuarlo de manera conforme a través de volquetas. Y pues, por supuesto necesitamos un área para almacenar las tuberías que van a ser instaladas. Desde la cabina de mando, el operador puede controlar todos los parámetros de la máquina. Entonces puede controlar, por supuesto, su posición. Esa técnica tiene un sistema guiado ultra preciso, entonces podemos hacer pendientes mínimas, podemos mantener eso sin problema. Y entonces el operador va a controlar todos los parámetros, como lo mencioné, la pendiente, la posición, las presiones, y entonces es el que va a guiar toda la máquina. A la derecha pueden ver que, lo vamos a ver más adelante, podemos realizar tiros rectos, pero también en curvas verticales y horizontales. Y ahí sí funcionamos con un sistema de guía o con giroscopio. Entonces pueden ver a la derecha un poco el sistema de guía de esa manera. Luego, bueno, ¿por qué terreno o en qué condiciones podemos usar una u otra máquina? Digamos que la AVN se puede manejar en todos los tipos de suelo y a nivel freático sin ningún problema. Al contrario, la EPB es más por terrenos, digamos, un poco más blandos y sin nivel freático. ¿Qué tipos de tubería podemos instalar? Bueno, la mayoría se instala con concreto reforzado, pero también concreto reforzado con revestimiento si fuera necesario por temas hidráulicos o protección del hormigón. También con tubería de GRP y muy poco común, pero se puede hacer también con tubería de acero. Redes de gravedad como redes de presión con los mismos materiales. El espacio de ocupación que hablamos antes, aquí pueden ver una foto, digamos que en función del diámetro, en función de la importancia del proyecto, podemos ocupar un área entre 500 y 2500 metros cuadrados. Depende mucho del diámetro, porque más el diámetro es grande, como lo pueden imaginar, la máquina y las instalaciones son mucho más amplias y el pozo también puede ser mucho más grande. ¿Cómo funciona? Como les mencioné al inicio, el procedimiento básicamente es de empujar desde un pozo de lanzamiento la tubería. Entonces, a nivel técnico, lo que vamos a buscar es calcular la fuerza de empuje para vencer las fuerzas de fricción
FR, entonces en función del diámetro, en función del tipo de suelo, vamos a calcular esa fuerza y en función de eso, entonces vamos a determinar la máquina necesaria para tener la fuerza necesaria para empujar la tubería, ¿no? También tenemos que calcular la tubería en función del empuje, tiene que resistir, por supuesto, al empuje. Y para eso vamos, para mitigar también esos esfuerzos, vamos a hacer una lubricación alrededor de toda la tubería al avance para que pueda disminuir esa fricción, ¿no? Y también, como pueden ver en esa animación, vamos a utilizar en el camino estaciones intermedias que permiten repartir el empuje no solamente del pozo, sino hacer empujes parciales en todo el camino del túnel. Más o menos, en general, se instalan cada 100 metros, ¿no? Como lo mencioné antes, esas máquinas permiten hacer curvaturas, entonces, con rayos, digamos, superior a 200 metros de radio, como lo pueden ver en la imagen. Entonces, como lo mencioné antes, cuando hacemos tiros rectos, es un sistema de láser system, como lo vimos, que el piloto ve el target y puede direccionar la máquina en función del objetivo de pendiente y de alineación. En función, si es curvatura, necesitamos ya un giroscopio para poder manejar todo el sistema de control de guía, digamos. Aquí es un ejemplo de un proyecto bueno, que se realizó en Francia, como para que tengan una idea de qué tan complejo se puede hacer un microtúnel con curvas diferentes inclusive y poder evitar obstáculos en un entorno urbano muy denso en el subsuelo. Podemos hacer muchas cosas de, digamos, de ingeniería de valor. Ahora paso la palabra a Ana María, que nos va a hablar de los beneficios. Buenos días a todos, ¿cómo están? Esta tecnología tiene muchos beneficios a nivel, ya vamos a ver los cuatro niveles que tenemos, a nivel ambiental, a nivel social, a nivel operativo y todo lo que es a nivel geotécnico. En términos de beneficios ambientales, pues se va a reducir con respecto a lo que es la zanja abierta el movimiento de tierras, ya que no se va a tener que excavar un volumen total de una zanja que se requeriría, por ejemplo, sino es el volumen neto del túnel que se va a instalar y el volumen de los pozos de trabajo. Adicionalmente, pues hay una protección mayor hacia los habitantes y el medio ambiente porque es una actividad netamente localizada en un punto. Asimismo, vamos a tener una menor contaminación ambiental, vamos a tener menos ruido, menos deforestación y menos emisión de material particulado. Todo esto sumándolo, pues al final se reduce a que vamos a tener una disminución en la huella de carbono, que ya lo vamos a ver más adelante en otras diapositivas de un ejemplo particular. A nivel de suelos, esta tecnología tiene una gran ventaja y es que no se va a afectar el nivel freático del terreno como se mencionó ahorita en un momento, los dos tipos de máquina, tanto la ABN como la EPB, tienen la ventaja de que tienen una presión de balance de tal forma que no se esté afectando el terreno. Asimismo, vamos a tener un menor riesgo de asentamientos y levantamientos por la misma razón. La idea es que la rueda de corte va excavando en la medida que no se va afectando, o sea, que vamos extrayendo el material y no se afecta el material presente en el terreno. Es compatible con todas las condiciones de suelo. Como vimos, para cada tipo de suelo hay una herramienta o una máquina que funciona de manera adecuada, así que no vamos a tener problemas de abatir cualquier tipo de terreno, pues, de excavar cualquier tipo de terreno. Y tendremos paso controlado de interferencias, es decir, y ya hay casos en la vida real, aquí en Colombia, en Bogotá, en donde pasamos bajo canales, bajo humedales, bajo estructuras naturales o no naturales, y pues la tecnología facilita, es muy versátil para este tipo de actividades. A nivel operativo,
tenemos una gran ventaja en esta tecnología y es que podemos optimizar los diseños hidráulicos de manera que tengamos tramos mucho más largos y posibilidad de hacer curvas tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Estas longitudes grandes, valga la redundancia, y la posibilidad de hacer curvas nos evita tener la construcción de más pozos, lo que afecta, digamos, a nivel de rendimientos y asimismo, pues hacer el proyecto muchísimo más rápido y más efectivo con menos movilizaciones. Se tienen zonas de obra y pozos reducidos, localizados, como habíamos mencionado, con una fiabilidad de equipos y de técnica, es decir, tanto los equipos como la mano de obra es totalmente especializada en los trabajos que realiza, y se puede trabajar en condiciones independientemente, pues condiciones climatológicas independientemente de los trabajos. Como ya había comentado, un cumplimiento eficaz de los plazos de trabajo, un acabado interno uniforme, pues dado que la tecnología, la tubería es prefabricada y permite trabajar en profundidades que la zanja abierta no permite. Algo que tiene la tecnología es que entre más profundidad, mayor diámetro y mayor longitud, se vuelve mucho más efectiva frente a otro tipo de tecnologías como la tradicional, que pues es la zanja abierta. No es, digamos, una condición que demerite o que salga del mercado la zanja abierta, pues no es así. Habrá casos en donde la zanja abierta es netamente necesaria, pero hay otros casos en donde el pipe jacking pues, puede surtir muchos beneficios, como lo hemos visto acá. Y por último tenemos los beneficios a nivel operativo, donde tenemos un menor impacto en el tráfico vehicular, dado que los cierres se concentran en un solo punto, que son los pozos de trabajo. Es decir, si tenemos un tramo, por ejemplo, de 1 kilómetro, vamos a tener dos cierres puntuales en la zona de los pozos, pero pues el resto de vía pues estará funcionando normal. Muchas veces, inclusive, no es notorio para la ciudadanía que se está haciendo un trabajo de microtúnel. No se evidencia porque pues ahí tiene un poco impacto. Menor perjuicios a comercio y a las industrias, particularmente a los accesos pues a los predios, dado que pues la vía sigue el funcionamiento común y corriente. Reducción en costos asociados a indemnizaciones que seguramente se verían en otras tecnologías como la tradicional, digamos, la zanja abierta, costos indirectos que surgen en la medida que se hace el proyecto. Menor trabajo y rehabilitación del área afectada, puesto que la única área que se afectó fue el área en donde están los pozos. Así que la demolición del asfalto, por ejemplo, no es un asfalto que haya que demoler todo el tramo, sino únicamente en la zona de los pozos. La rehabilitación es mucho más eficaz y más reducida, solamente localizada en la zona de los pozos. Y grandes rendimientos de instalación, como pues ya lo habíamos visto ahorita hace un rato. Los elementos que hay que tener en cuenta para una correcta estructuración de un proyecto de San Javier, perdón, de pipe jacking, primero es el diseño hidráulico. Normalmente los diseños hidráulicos, al menos en Colombia, son diseños que aún están a zanja abierta. Por lo tanto, se debe tener muy presente pues el diámetro de la tubería, los diámetros disponibles que hay en el mercado, las cotas o las profundidades de los pozos, la pendiente, si es por ejemplo, un alcantarillado a gravedad, es muy importante garantizar la pendiente. El material de la tubería, que ya los vimos también hace un momento, la longitud de los tramos y la posibilidad de hacer curvaturas en el trazado. Asimismo, un segundo elemento es el suelo. Si no se conoce el suelo, es imposible, digamos, determinar la máquina que se requiere utilizar y las herramientas. Así que en conjunto con lo que es la geometría del túnel o el diseño que estamos hablando, el diseño hidráulico, más las condiciones de suelo a nivel de nivel freático, valga la redundancia, y de la caracterización geotécnica, estos dos elementos me determinan o nos determinan cuáles son las condiciones que debemos tener en cuenta para el proyecto. Sin esta información, pues es imposible estructurarlo. Y un tercer punto son las condiciones de la zona de influencia.
condiciones como por ejemplo interferencias, las que vemos en el esquemita pequeño abajo a la derecha, dado que pues no siempre se conocen las interferencias y es muy importante pues para no tener ningún tipo de afectación a las redes ya existentes. Em, También es importante conocer cuáles son las vías de acceso que tenemos a los pozos de trabajo, teniendo en cuenta que, pues, además a el montaje para hacer la obra requerimos, por ejemplo, de una grúa para hacer el izaje de los tubos, el izaje de la máquina, y pues la grúa requiere también su espacio, su acceso. Los PMTs es importante, nos podemos acomodar, sí, sin embargo es importante pues contar con el espacio a nivel de tráfico y como les comentaba por temas de izaje es importante conocer las redes de energía que tengamos, redes de media o alta tensión. Vamos a hablar un poco de casos de éxito en Colombia y en América Latina. Muy seguramente nosotros solemos pensar que esta tecnología únicamente se ha hecho en Europa o en Estados Unidos, pero es una tecnología que ya ha tenido bastantes proyectos, una tecnología madura en Colombia y en América Latina. Así que les queremos mostrar un poco. Como pueden notar, no únicamente en ciudades como Bogotá, también hay proyectos dentro y fuera del país, en países como México, Ecuador. De hecho, ahorita vamos a ahondar un poquito en un proyecto de Ecuador, pero es una tecnología, como pueden observar, que ya tiene mucho bagaje, a pesar de que tal vez no es tan conocida, pues ya tiene mucho bagaje en el país y en Latinoamérica también. Proyectos que hoy en día se están ejecutando. Este proyecto es en Soacha, saliendo hacia, digamos, hacia la zona sur de Bogotá. Está este proyecto, es un colector de aguas fluviales, colector lote 2 y lote 3 con diámetros de 2000 y 2200 milímetros, bastante grande, es 1,6 kilómetros. Otro proyecto más, Grupo 7, que hace parte de todos la adecuación para el Transmilenio sobre la Avenida 68, cerca de las zonas, particularmente cerca de la zona de Cafam de la Floresta, con diámetros entre 600 y 2200, varias microtuneladoras trabajando al tiempo, sin hacer cierres totales de la vía, 3,7 kilómetros. Otro proyecto más, de hecho, que estamos ya cerca de finalizar en estos días, un tramo para el drenaje del deprimido en la calle 72 en 800 milímetros, son 30 metros de longitud, es corto, pero por su dificultad era imposible hacerlo en condiciones tradicionales, así que se requería de uso del pipe jacking. Le doy la palabra nuevamente. Entonces continuamos con la presentación con el proyecto de la línea de impulsión Pradera Expulsas de Guayaquil, que se realizó hace 2 años, 3 años, perdón. Entonces Guayaquil, como lo saben, es la ciudad ubicada a nivel de la costa de Ecuador. Y el proyecto consistía entonces, en conectar la estación de bombeo de aguas residuales de la Pradera a la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de las esclusas con una línea de impulsión de diámetro 1900 milímetros, más o menos 4 kilómetros. Ahí, bueno, teníamos condiciones muy adversas, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, primero hablar un poco de los pozos. Los pozos se tuvieron que realizar con muros pantallas por el tipo de suelo muy difícil, que era muy blando. Estamos al borde del río Guayas, que es con un nivel freático muy alto y un suelo muy blando. Entonces, los pozos de lanzamiento hacían 12 metros de diámetro a profundidades que iban hasta 15 metros. Y los pozos de recepción, donde recuperamos la máquina, un diámetro de 7 metros. Entonces, como mencioné, el tema geotécnico era muy difícil porque teníamos casi 95% de finos, un suelo muy difícil, un agua inclusive salada a nivel freático y muy fluctuante, perdón, con la marea.
un contexto social también que había sido difícil, con una interrupción por el confinamiento debido a la pandemia. Tuvimos, bueno, otros temas sociales y bueno, se logró hacer el proyecto, bueno, con mucho valor agregado y utilizando estaciones intermedias después de las interrupciones. Los retos era básicamente que no teníamos conocimiento de las redes existentes, tuvimos que hacer una campaña de búsqueda con georadar y con sondeos para buscar todas las líneas. Teníamos la mala suerte de tener una línea de alto voltaje en todo el alineamiento, entonces que dificultaba las operaciones de izaje. Entonces se tuvo que tomar medidas también y era un barrio sensible, digamos, a nivel de seguridad física. ¿Qué se hizo? Se optimizó, porque era un proyecto de diseño y construcción, se optimizó los tramos para realizar al menos pozos posible y también a nivel de la relocalización de pozos, ¿no? También lo que tuvimos que tomar como decisión es fabricar la tubería in situ, porque era muy difícil de conseguir una fábrica de tubo de Inca, que es un tubo un poco especial en Ecuador. Entonces tomamos la decisión de fabricarlo en el sitio de la obra, como lo pueden ver en la foto. Y por las dificultades también, como era el sur de Guayaquil y que los tiempos de tránsito eran muy importantes para evacuar el material, también se tomó la decisión en el mismo sitio de hacer una, digamos, estación de tratamiento de lodos con una centrífuga para secarlos y minimizar, digamos, el tema de transporte de material. Ahora le paso de nuevo la palabra a Ana María para ver el tema de medioambiental. Bueno, a nivel de medio ambiente, quise resaltar esta frase que si ustedes han visto el documental Life on Our Planet, lo habrán visto, es el último capítulo. No soy mucho de documentales, sin embargo, siento que este último capítulo, particularmente para nosotros en nuestra labor como ingenieros, me pareció fantástica, haciendo alusión a que pues somos la única especie que sabe que algo está mal en lo que estamos actuando y de nosotros mismos depende pues de nosotros mismos depende el futuro, digamos, qué es lo que vamos a hacer para cambiar esta situación. Y la imagen de la derecha, pues mencionando que el desarrollo sostenible tiene tres dimensiones, una dimensión económica, otra social y otra ambiental. Y si alguna de estas tres no está dentro de lo que es, por ejemplo, la viabilidad de un proyecto, el proyecto simplemente no va a ser sostenible. Normalmente siempre se tiende a ir hacia la zona económica, dejando de lado el ambiental y el social. Sin embargo, en tecnologías como esta, de tecnologías sin zanja trae muchas ventajas, tanto a nivel ambiental como a nivel social, que no deberían obviarse. Entonces, pues vamos a dar un enfoque hacia lo ambiental, que es la que está resaltada en verde. ¿Qué es huella de carbono? Para los que seguramente no lo conocen, la huella de carbono refleja la cantidad de dióxido, pues, de gases de efecto invernadero en términos de dióxido de carbono equivalente. Acá es importante mencionar que el dióxido de carbono equivalente es diferente al dióxido de carbono normal, puesto que, por ejemplo, una partícula de metano no emite lo mismo que o no afecta al medio ambiente lo mismo que una partícula de dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono equivalente, la palabra equivalente, hace referencia a que estamos teniendo en cuenta una ponderación entre todos los tipos de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se calcula? Yo siempre menciono que funciona como hacer un presupuesto en donde se tienen consumos y niveles de actividad y estas actividades se multiplican por un costo. Aquí en este caso no se multiplica por un costo, sino por un factor de emisión. Entonces, ¿cuánto me emite la fabricación de cierto material que voy a utilizar en el proyecto? Eso implica, pues, un dióxido de carbono o una huella de carbono asociada. Así que acá quisimos hacer un ejemplo de un proyecto realmente ejecutado en Bogotá.
La idea es que para hacerlo comparable, lo que hicimos fue un proyecto que sí se ejecutó en la tecnología pipejacking. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera construido en una tecnología tradicional, como lo es la zanja abierta? Como comento, no es un tema de que la zanja abierta sea una tecnología obsoleta o algo así, no lo es. Simplemente estamos haciendo un ejemplo en que justo en este caso particular tenemos una ventaja en la tecnología del pipejacking y la microtunelación. Este diámetro es de 2.2 milímetros, perdón, 2200 milímetros, 2.2 metros, una profundidad de 8 metros, una longitud de un único tramo de 600 metros, recordando que este proyecto tiene más de 4 kilómetros de microtúnel, se tomó únicamente el ejemplo de uno de los tramos con tubería de concreto reforzado en ambos casos, tanto si fuera, o en el caso que fue el pipe jacking, como si fuera en el caso de la zanja abierta. Y como mencionaba, pues en Bogotá. Los resultados obtenidos en pipe jacking, como podemos observar acá, las filas grises son las actividades que componen el pipe jacking. Obtenemos 1.621 toneladas de dióxido de carbono equivalente. El punto más alto que vemos está justamente, no sé si se alcanza a ver, los 632.000 kilogramos en lo que es materiales para la tubería, básicamente concreto y acero. Eh, y ahora observemos el mismo resultado, la misma comparación, si fuera zanja abierta, si se hubiera realizado el proyecto en zanja abierta. Obtenemos 2.132 toneladas de dióxido de carbono equivalente, bastante superior al que vimos ahorita de pipe jacking. Y también el punto más álgido, el punto de más emisiones, son los 500 asociados a la instalación de la tubería o a la fabricación de la tubería. Si comparamos uno a uno, esto nos refleja 500, se dejaron de emitir 512 toneladas por haberlo construido en pipejacking, lo que representa una reducción del 24%. Esos 512 toneladas, para tener un orden de magnitud, muy seguramente, pues no tenemos aún esa cultura o esos órdenes de magnitud muy claros, es lo que representa ir y volver en un vehículo particular normal de gasolina 1.003 veces, o sea, más de 2.000 viajes, ir y volver, ir y volver, ir y volver, hasta completar las 512 toneladas de dióxido de carbono. Em, lo que pues es bastante, realmente. Como vimos, pues el punto más álgido dentro de las emisiones fueron las emisiones asociadas al concreto y el acero. De hecho, podemos observar en esta gráfica que entre el 30 y el 37% de las emisiones, o sea, la segunda a nivel global en emisiones, está asociada a lo que es la construcción de las edificaciones. O sea, como mencionábamos, como ingenieros civiles tenemos una labor muy importante para reducir estas emisiones. Y de ese total, del 100% de las emisiones, el 5% equivale al concreto, que de hecho es el material más utilizado o más mayormente fabricado en el mundo. Dentro del concreto encontramos el cemento, que en promedio, en una composición en masa, está alrededor del 12% del concreto, el 12% cemento, mientras que en emisiones pasa a ser el 85%. O sea, es poca cantidad de cemento, pero gran cantidad de emisión. Y esto se debe principalmente a dos razones. La primera, el uso de hornos de altas temperaturas para llegar a temperaturas de hasta 1.500 grados centígrados, por ejemplo. Y segundo, la reacción química por la creación del clinker. Así que en la medida que logremos reducir la cantidad de clinker, pues vamos a reducir en gran proporción lo que son las emisiones del concreto. Así que siendo conscientes de esto, lo que ya se ha realizado, en este caso es un proyecto en Francia de una tubería ultra baja en carbono, que ya les vamos a contar. Este fue un proyecto realizado en el año 2021 en Francia, como les comento, se tuvo la oportunidad de hacer el diseño y la construcción.
no solo la construcción, con un único tramo de 920 metros, un diámetro de 1.600 milímetros y 304 tubos prefabricados. Estos 304 tubos tenían la particularidad de que además de tener unas bajas emisiones, ultra bajo en carbono, debía cumplir a nivel mecánico, a nivel de solicitaciones para la actividad del pipe jacking, con ciertos requerimientos, como por ejemplo los 625 toneladas de empuje, lo que nos hace requerir un concreto de más o menos 7.000 PSI y debido a su uso, con una durabilidad bastante resistente, valga la redundancia, a lo que es los sulfatos y la acidez de las aguas residuales. Y asimismo, pues seguir teniendo una manejabilidad en obra, en la operación. Entonces, fue un reto no solo mantener las bajas emisiones, sino también que siguiera cumpliendo con los requerimientos mecánicos que se requerían para la ejecución. Este proyecto, o este concreto, más bien, se clasificó dentro de lo que es ultra bajo en carbono. Como podemos ver en la gráfica, ultra bajo en carbono es por debajo de los 120 kilogramos por metro, kilogramos de dióxido de carbono equivalente por metro cúbico de concreto. A pesar de eso, se obtuvieron emisiones mucho menores, lo que es equivalente a los 84 kilogramos, que representa hasta 4 veces menos de lo que es un concreto convencional, que está cerca de los 300 que podemos observar a la izquierda. ¿Esto cómo se logró? Recombinando lo que es cemento tipo 1 al 20% y lo que es 80% de escoria. Así que pues son casos de éxito que se ven en la realidad, y pues la idea es impulsarlo no solo en países en Europa, sino también acá a nivel local. Lo podemos hacer, incluso entiendo que ya se están haciendo pruebas de otro tipo para tener concreto su trabajo en carbono en el país. Muchas gracias. Pues somos Frederick y Ana María. Le voy a dar la palabra al ingeniero Frederick y pues a ustedes si tienen alguna pregunta. Sí, agradecemos su atención y si tienen preguntas, estamos aquí para contestarles. Bueno, pues Frederick y Ana María, muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos, su tiempo, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Antes de pasar a la sesión de preguntas, queremos hacer unos anuncios importantes. También agradecerles a nuestros patrocinadores de este módulo, Pacasmayo, NACEM, Cementos Yura de Perú, SICA y Holcim de Colombia, quienes auspiciaron este módulo de conferencias. Recuerden que para obtener la constancia de asistencia se requiere tener registro en las 3 conferencias de este módulo y hoy estamos en la segunda. En el chat estamos publicando el link de registro de la conferencia de hoy, al que también pueden acceder directamente por el QR que ven ustedes en pantalla en este momento. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Los invitamos a darnos su opinión sobre la conferencia de hoy. En pantalla ven en este momento un QR y en el chat estamos publicando un link para que puedan acceder a una cortísima encuesta de satisfacción donde también los invitamos a sugerir expertos y temas para futuras conferencias. Ya estamos planeando el programa del 2025 y para nosotros es muy importante saber qué temas les llaman a ustedes la atención. Bueno, pues ahora vamos a tener un tiempo con los ingenieros Frederick y Ana María, nuestros conferencistas, para atender las preguntas que ustedes han enviado a lo largo de la conferencia. Entonces los invitamos a Ana María y Frederick aquí a que enciendan su cámara, su micrófono para poderlos ver y escuchar y empezamos con las preguntas. Listo. Entonces, nos pregunta Andrés Díaz. Él dice, ¿cuál es la norma bajo la cual se diseña la tubería? ¿Cuáles son los software que se utilizan? Bueno, él nos está haciendo 3 preguntas. ¿Y cómo es la validación de estos diseños a la NSR10? Sí, básicamente no existe una norma específica para pipe jacking, pero se usa la norma de la tubería convencional, pero
lo que más importa es calcular la resistencia a los empujes a nivel de la tubería. Entonces, es un combinado, digamos, usando la norma de tubos convencionales y agregando la problemática del empuje. Y a nivel de pruebas se hace la prueba de tres apoyos convencional y, y, por supuesto la resistencia a concreto digamos la modelación de la tubería, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Frederick. Nos pregunta Edgar Emilio Rincón. Nos dice, buenos días. Por favor, ¿pueden precisar las especificaciones de las tuberías que se hincan y cuáles son las diferencias con las tuberías convencionales? ¿Sí? Entonces, como lo mencioné, a nivel de tubería de hormigón, que es la más usada, hormigón no reforzado, por supuesto, lo que va a variar es el espesor de la tubería, porque vamos a necesitar un área, una superficie de apoyo con el banco de empuje un poco más grande que un tubo convencional. Entonces, es lo que va a permitir resistir a la fuerza de empuje que puede, para tener una referencia, para un diámetro, por ejemplo, 2000 milímetros, podemos llegar a empujes que alcanzan 800 toneladas, para que se den cuenta. Entonces, es bastante. Y digamos, la otra especificidad es que no hay una campana, digamos, como que sobresale como en la tubería convencional, sino que los tubos no tienen una campana incluida, digamos, no sé cómo explicarlo. Eh, Sí, digamos como un hembra macho es una campana espigo, de sí, tal forma que se pueda unir el tubo anterior con el tubo siguiente sin tener como un sobresalto, llamémoslo de esa manera. Pues teniendo en cuenta que los tubos están en movimiento, es decir, el primer tubo que instalamos es el último que llega al pozo de salida, así que pues tener ese tipo de sobresaltos o ese tipo de campanas como en zanja abierta no es beneficioso para la tecnología y por eso se usan unas campanas metálicas que son pues totalmente planas pues digamos hacen la conexión con el tubo inmediatamente anterior. Em, Entre tubo y tubo hay una sufridera, además, normalmente es una sufridera de madera que lo que hace es redistribuir las cargas. Por ejemplo, si tengo una curvatura, un tramo hacia un lado, pues se va a concentrar la carga, digamos, hacia esa zona. Así que lo que se pretende con esos sufrideras es pues redistribuir uniformemente lo más que se pueda la tubería. a nivel de Bien. tubería de GRP, es lo mismo, es un diseño especial, entonces la tubería tiene más espesor y tiene más rigidez para resistir a los esfuerzos de empuje. El mismo sistema, no existe el acople o campanas que sobresalen del tubo por el mismo motivo que el túnel tiene que ser lineal y recto para no tener más esfuerzo de fricción. Bien, muchas gracias. Precisamente Edgar también nos está preguntando qué tipos de microtuneladoras se usan para suelos arcillosos, expansivos o para suelos aluviales. Eh, Como habíamos mencionado ahorita en la presentación, aquí en Colombia tenemos dos tipos, que es una ABN y una EPB. Para el tipo de suelo que se menciona en la pregunta, lo más adecuado seguramente sería una EPB que trabaja mejor en suelos arcillosos, por ejemplo, como en Bogotá. No quiere decir que no se puedan ejecutar los proyectos con otro tipo de tuneladora como la ABN, seguramente sí, pero con algún tipo de adecuación especial. Pero para una EPB, seguramente será un poco más eficiente, perdón, para un suelo arcilloso seguramente será más eficiente el uso de una EPB o presión de balance de tierras. Solo para Bien, mencionar que la máquina EPB funciona a partir de ciertos diámetros. Para diámetros pequeños siempre tenemos que trabajar con una máquina AVN. Si a partir de 1600 podemos ya trabajar con EPB. Importante mencionar eso. bien. Nos pregunta Arcadio Ramírez, ¿cuál es la relación de costo-beneficio con zanja abierta? Sí, siempre es una pregunta que se hace Sí, y lastimosamente la respuesta es depende. depende, De- siempre de- depende el costo, ¿no? no, depende de muchos parámetros porque
depende de la profundidad de la tubería. Si a más Ujú. profundidad, el pipe jacking va a ser más económico que la zanja abierta, pero si comparamos con una tubería superficial, podemos llegar a que la zanja abierta sea más económica. Lo que quiero mencionar es que no hay que ver solamente el costo de instalación, pero también ver todos los beneficios anexos que mencionamos, que podemos llamar los costos indirectos. Es decir, la afectación al tráfico, que eso es un costo en final. También las afectaciones a los comercios en la superficie también es un costo. Entonces, no- como dije, no hay una respuesta precisa, pero digamos que a mayor profundidad es más económico y mi recomendación es tomar en cuenta todos los costos y no solamente el costo de la instalación. De acuerdo, como habíamos mencionado, entre mayor, digamos, volumen tengamos a nivel de longitud, profundidad y diámetro, más eficiente se vuelve la tecnología. Sin embargo, hay casos en donde así tengamos un diámetro pequeño, no tan profundo, es necesario hacerlo sí o sí en tecnología sin zanja. Si estamos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pasando debajo de un río. Puede ser una longitud corta a una profundidad tal vez no tan alta, en donde se llegaría a pensar que la tecnología pues no trae una relación costo-beneficio adecuada con respecto a la zanja abierta, pero es que la zanja abierta es imposible, imposible ejecutarla. Así que, pues, como dice Frederick, es un tema de revisar caso por caso, en cada proyecto habrá su particularidad y pues es un tema de revisar. Bien, nos pregunta Marlon Infante, ¿cuál es la diferencia entre pipe jacking y otros procedimientos como tunnel liner? Digamos que el tunnel liner es más un proceso tradicional, si podemos llamar así, es una excavación, digamos, a mano o con un equipo liviano a frente abierto y vamos instalando las tuberías al momento del avance. Esa tecnología se puede solamente cuando tenemos un tipo de suelo muy estable, pero es más peligroso porque estamos poniendo personal dentro del túnel. Es, es muy diferente al pipe jacking. Pipe jacking es más mecanizado, como lo pudieron ver, permite realizar tramos muy largos y mucho más rápido. No lo mencionamos, pero nosotros podemos conseguir rendimientos muy variables en función del suelo y diámetro, pero hablamos mínimo de 15 metros por día. En tunnel liner va a ser mucho más lento. Es muy diferente como tecnología. Es más económico, pero repito, se requiere condiciones de suelo muy específicas para hacer un trabajo seguro. Bien, nos pregunta Rodolfo Patiño, ¿hay ensayo de la resistencia al empuje de la tubería? Ah, Mm, Yo pensaría que sí, los fabricantes de la tubería pues tienen sus propios ensayos o sus propias plantas de prefabricado donde realizan sus ensayos asociados al empuje. Bien, gracias, Ana María. Nos pregunta Renan Cervantes. Buenas tardes. Consulta en el caso de suelos heterogéneos con variaciones entre roca y suelos blandos o de origen volcánico, ¿cuál es la decisión para el tipo de cabeza de corte? sí, buena pregunta. Digamos que es la condición más adversa que encontramos en pipe jacking. Ahí, antes de elegir la rueda de corte, va a ser muy importante elegir el diámetro, porque básicamente hay una regla que a nivel de máquina puede, digamos, atravesar suelos con bolos de un tercio del diámetro de la máquina. Más allá de eso, podemos tener dificultades. Es la primera recomendación cuando tenemos un suelo heterogéneo con piedras grandes, es elegir el buen diámetro, es decir, que a veces si la necesidad hidráulica puede ser menor, pero a veces por las condiciones geotécnicas vamos a tener que elegir una máquina más grande que tiene más potencia y que permite también acceder a la rueda de corte si hay que desmoler la piedra. Lo podemos hacer, pero solamente si la máquina es superior a 1500 milímetros. Eso es muy importante.
Yo Gracias, Freddy. quería mencionar que hay casos, todavía no en el país ni en Latinoamérica, pero hay casos donde se fabrican máquinas especiales para solventar este tipo de heterogeneidad en los suelos, de turnar, digamos, o alternar entre lo que es una ABN y una EPB para tener pues, los beneficios de ambos tipos de máquinas. Y para la rueda de corte, que no mencioné, es si tenemos bolos, con, digamos, como lo mencionó en la pregunta, vamos a tener que elegir una rueda de corte tipo roca con herramientas para poder desmoler bolos y tener de pronto un poco más de apertura para poder mitigar, digamos, con toda la base de suelo que está alrededor de los bolos que la máquina podría absorber. Entonces es una cabeza, una rueda especial que habría que diseñar. Sí, muchas veces el diámetro hidráulico no es el mismo diámetro operativo, como mencionábamos. O sea, puede estar por encima del diámetro operativo a pesar de que en el diseño se haya definido un diámetro menor. Nos pregunta Renato del CIDI, cuando en la perforación existen niveles freáticos de agua, ¿cómo se controla? Digamos que el sistema de pipe jacking no tiene influencia por nivel freático porque la máquina es totalmente hermética. La mayor dificultad, voy a decir, es al nivel de los pozos de entrada y salida, que vamos a tener que hacer lo que se llama breaking breakout, es decir, hacer inyecciones afuera del pozo para que la máquina pueda ingresar a un suelo más o menos seco. Y lo que no mencioné es que al entrar a la salida vamos a instalar un portal metálico con un empaque que va a permitir que la máquina entre y salga sin que haya contacto con el suelo fuera del pozo. Si me puedo explicar así. A nivel de la Inca no tiene influencia porque la máquina es totalmente hermética, entonces no tiene impacto en el proceso. Bien, y nos vamos con la última pregunta. Nos dice Jesús Vidal, ¿la tubería de pipe jacking debe cumplir con las mismas cargas de resistencia de tres apoyos, igual que la tubería con refuerzo según la NTC 401? Pienso yo que Sí, sí. pienso que sí. Ujú. Sí, sí, Bien, como dije antes, no hay una norma específica para tubería pipejacking, pero se usa la norma de se tubería usa. convencional, entonces pensaría que sí es la misma prueba. Y como mencioné antes, al final esta tubería va a tener mucho mayor resistencia con la tubería convencional porque la fuerza empuje va a ser mucho mayor a las fuerzas verticales que puede generar el suelo, entonces estamos más que cubiertos a nivel de la resistencia. Bien. Normalmente se utilizan tuberías tipo 3, o sea, tenemos las clases de tuberías, normalmente utilizamos la 3, pero lo que, digamos, define el diseño, como comentaba Frederick, es el empuje al que va a estar, pues, al que va a estar sometida la tubería. Bien, pues bueno, hoy ya llegamos al final de la sesión de preguntas. De pronto nos quedaron dos preguntas sin responder. Se las vamos a enviar a Ana María y a Freddy para que les den respuesta por correo. Les agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros, por compartir con nosotros su tiempo y sus conocimientos. Esperamos verlos nuevamente en este set en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan ustedes muy buen día y bueno, también agradecemos también a nuestros patrocinadores Pacasmayo, Nacem Cementos Yura de Perú y Sica y Holcim de Colombia. Vamos a ver cuáles son los próximos eventos que tendremos en el centro de formación. El próximo martes 10 de diciembre finaliza esta serie internacional de prefabricados y tendremos la última conferencia del módulo 4. Ventajas de las tuberías de concreto, estabilidad y eficiencia en la conducción de aguas residuales a cargo de Viviana Monroy de Manufacturas de Cemento Titán, Colombia. Recuerden que la inscripción que hicieron para asistir a esta conferencia es válida para toda la serie y van a recibir su link de conexión en los correos electrónicos. En el chat también publicamos el link de registro para que puedan compartirlo con profesionales y compañeros que puedan estar interesados en este tema. Y del 21 al 23 de enero de 2025 en Estados Unidos, en la ciudad de Las Vegas, tendrá lugar el World of Concrete
2025, que es el evento más importante de la industria de la construcción en concreto y mampostería, a la que asisten profesionales de todo el mundo y de todos los segmentos de la industria. La oficina comercial de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia los invita a ser parte de la delegación y ofrecen a los asistentes unos beneficios especiales. Para recibir más información, pueden inscribirse por el link que estamos publicando en este momento en el chat o por el QR que están viendo en imagen en pantalla en este momento. Bueno, pues queremos dar un saludo especial a quienes se conectaron hoy por YouTube. Los invitamos a oprimir el botón de suscripción, activar la campanita de notificaciones para que estén enterados de nuestro programa de conferencias cuando publiquemos contenidos. La próxima semana de la grabación de esta conferencia estará en los canales de YouTube de Prosemco, Asocem y el ICCG. Ya están disponibles todas las conferencias de los módulos anteriores. Y si visitan nuestro canal, no olviden dejarnos un like y comentar nuestros videos. Esto nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la tecnología de la construcción y el concreto en todas sus aplicaciones. Los invitamos a seguirnos en redes sociales para que estén informados de nuestras actividades. Estamos como Prosenco en X, Facebook, LinkedIn e Instagram. A SOSEM lo encuentran en Facebook y LinkedIn y al ICCG en Facebook, LinkedIn e Instagram. Agradecemos a los ingenieros Frederick Sega y Ana María Ríos, nuestros conferencistas del día de hoy, a las empresas Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú, SICA y Holcim de Colombia, quienes han patrocinado esta conferencia, pero sobre todo ustedes que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes 10 de diciembre a las 11 de la mañana, hora Colombia, Perú, 10 de la mañana, hora Guatemala, para hablar sobre tuberías de concreto. Que tengas todos una muy feliz tarde.